Listo. Vamos a compartir la pantalla. Déjame ponerla acá. Y vamos a compartir la pantalla. Bueno, para hoy, mis hermanos, para hoy tenemos un versículo de la semana. ¿Recuerdan el versículo de la semana pasada? Mateo 28:20, ¿se acuerda? La gran comisión. ¿Sí? Sí. La gran comisión. Para hoy tenemos Mateo 2:13. Mateo 2:13. Revisemos, meditemos en el versículo de esta semana. Y dice en la versión de Dios habla hoy, dice, cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se les apareció en sueños a José y le dijo, esto ocurre, esto recordemos es cuando la visita que hacen los sabios del oriente o los magos, como se conoce también, pero no eran magos, sino eran sabios, se conocía que eran sabios del oriente. ¿Cuál oriente? Puede ser de Etiopía, de Egipto, inclusive de esa región. La Biblia no precisa de dónde eran, sino solamente que eran magos, y no son tres, sino eran muchos magos, o sea, no se precisa cuántos son, pero era costumbre, después hablaremos de pronto un poco más sobre ello. Entonces, cuando ellos terminan de visitar, y ahí la cita está a partir del 13, el 2:13, entonces dice que cuando ya los sabios, es lo que leí, se han ido, o sea, se han ido a visitar al niño Dios que conocemos, ¿cierto? Hasta ese momento. Entonces, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes era el gobernador el rey, sí, el rey de Israel, judío, Herodes, obviamente, pero que recordemos la historia, el Imperio Romano le permitió a Israel no respetar su religión, sus costumbres, ¿sí? Y le permitía gobernar en esa parte, en la parte religiosa, pero nada en lo que tenía que ser la parte legal, tributaria y todas las cosas. Entonces Herodes era el mandamás ante los judíos religiosamente. Entonces le dice, ¿por qué Herodes va a buscar al niño para matarlo? ¿Por qué? Porque cuando recordamos la historia, cuando los sabios se están acercando, pasan por Jerusalén, y en eso Herodes se entera que hay unos sabios buscando ¿a quién? Al Mesías, ¿sí? Al rey de los judíos. Entonces Herodes dijo, carajo, a mí me van a tumbar de cargo. Bueno, no lo dice así la Biblia. Entonces por eso de ahí viene más adelante el famoso censo que planea Herodes hacer, y que todos los niños menores de 2 años fueran degollados, fueran muertos. Entonces por eso, antes de que ocurra eso, el ángel del Señor se le acerca a José y le dice esas palabras. Manuel. Señor. Dos cositas que creo que puedo mencionar. Este Herodes es Herodes el Grande. Sí. Como tú dices, es el que pues manda a matar a todos los niños menores, o varones menores, creo que 1 año, no sé qué. Sí, dicen de 2 años más o menos. Exacto. Y cuando ellos van a regresar, el que está gobernando es Herodes, el hijo de este. Sí. Por eso es que ellos pueden regresar. Sí. Entonces, porque se llaman Herodes ambos, y podría uno decir, bueno, ¿y por qué cambió de idea? No, claro. es el hijo. Es el hijo. Valia, este Herodes empezó a gobernar 6 años antes de Cristo. Pues 6 años antes de Cristo, que ya expliqué yo en las clases de introducción al Nuevo Testamento la diferencia de tiempo, pero no nos detengamos ahí, digamos, mucho antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Él muere, este Herodes muere como en el año 4 después de Cristo, más o menos, y
y como usted dice, este era quedan tres Herodes, y uno de ellos es el que ya después Herodes Antipa, ¿sí? Pero todos se conocen como Herodes porque heredan, digamos, el nombre del papá Herodes el Grande, que era este. Bueno, muy bien. Pero, y perdón, lo pues segundo, el católico celebra el Día de los Inocentes, más o menos el 28 de el diciembre, 28 de diciembre, justamente por la matanza de los niños, ¿no? Se sí, supone que es después. sí, de acuerdo. Bueno, acá lo que quiero dejar en mente de todos es que siempre, siempre alguien ha querido interponerse o acabar el plan de Dios, ¿sí? Y esto lo he dicho yo varias veces a través de los estudios, desde Adán y Eva, con la serpiente, posteriormente, eh, y así sucesivamente, inclusive cuando después van a Egipto, esclavos 400 años, regresan, bueno, toda esa secuencia que en alguna vez les expliqué, aquí vuelve y aparece ya, digamos, a partir del Nuevo Testamento, por no meter nada del Antiguo, las veces que se quiso acabar con la, con la promesa de Dios, que lo vamos a hablar más adelantico, a Abraham, y aquí quiso acabar con el plan de Dios. Obviamente eso no va a pasar. Después de esto, 30 años después, quiere acabar nuevamente matando a Cristo y pues ahí sí, como se dice vulgarmente, le salió mal el plan al que sabemos, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y ahí lo venció para siempre. ¿Sí? Bueno, esa es la reflexión. Siempre, siempre han querido interponerse en el plan de Dios y nadie podrá ya interponerse al plan de Dios para que todos los que quedamos en él tengamos vida eterna junto con él. Está hecha la promesa de que nuestro Jesucristo volverá por su iglesia, que nosotros somos su iglesia, y reinaremos, como lo expliqué en algún momento, ya junto con él, ¿cierto? Entonces, mira que una vez más la Biblia nos va enseñando que, que los planes de Dios son perfectos. ¿Sí? Aquí huye a Egipto, váyase, vino, pasó eso, después regrese y se sigue el plan de Dios. Reflexionemos meditemos en esta semana cuando escuchemos conflictos, cuando escuchemos cosas de que a Dios no se le escapa nada de su mano, etcétera, etcétera. Esa es la reflexión del versículo de la semana. ¿Ok? Vale. Continuemos con el contexto histórico. Hayamos quedado en esa parte la semana pasada, el contexto histórico. Y lo hemos dicho ya varias veces, el sabor judío que tiene el Evangelio de Mateo es impresionante realmente. Y eso es evidente aún en la misma genealogía de la apertura al cual Mateo lo lleva hasta Abraham, o sea, arranca, digamos, en Abraham, en contraste con Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Sí? El Evangelio de Lucas, donde busca mostrar aquí a Cristo, Lucas, como el redentor de la humanidad y regresa hasta Abraham. Entonces, yo les hablé en las primeras clases del Nuevo Testamento la importancia de manejar los evangelios paralelos, ¿cierto? O sinópticos, como se llama, que son los tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. A esos tres los conocemos como los evangelios sinópticos o paralelos. Entonces, si vamos como estamos en Mateo, y cuando leemos en el capítulo 1, versículo 1, que dice: los antepasados de Jesucristo, en sus Biblias debe aparecer entre paréntesis una cita que dice Lucas 3, 23, 38, ¿de acuerdo? 3, 23, 38. Eso significa que hay un evangelio paralelo o sinóptico que está en Lucas. A veces vamos a ver las dos, Lucas, Marcos y Juan inclusive, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos acá, Mateo empieza a describir de dónde viene Jesucristo, pero arranca desde Abraham. Dice: Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y así sucesivamente, hasta que llega, vámonos al 17, dice, perdón, vámonos al 15, Eliú fue padre de Eleazar, este lo fue de Matán, y este de Jacob, obviamente otro Jacob,
y Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Y bueno, y ahí dice que de modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, de David hasta el cautiverio de los israelitas en Babilonia, y desde ahí 14 hasta el Mesías. ¿Cierto? Ese es un dato ahí que hay. ¿Esto que nos muestra? Y por eso lo resalta Mateo, que Jesús viene del linaje de David. Para los israelitas, para los judíos, hoy en día David es supremamente importante, tanto como lo es Jacob, bueno, José, Jacob, Abraham, Isaac y Abraham, ¿sí? Para ellos es el padre de ellos, todos ellos lo llaman el padre de la nación. Entonces, pero si nos vámonos a Lucas, abran sus Biblias, Lucas 3:38, capítulo 3, versículo 23-38, Lucas, vamos a notar una diferencia. La Biblia, lo hemos dicho, y yo sé que hay personas nuevas que se están conectando hoy o van a ver el estudio más adelante, que me escribieron, y por eso estoy dando estos detalles, así más detalladamente, valga la redundancia, pero los que saben, pues como se dicen, repasan, y los que no aprenden. Entonces, en Lucas 3:23, el título dice los antepasados de Jesús, pero arranca de atrás para adelante. Es decir, dice, Jesús tenía 30 años cuando comenzó su actividad. Fue hijo, según se creía, de José, y José de Eli, y se empieza a devolver. Sí, obviamente, 23, 24, pero arrancó de Jesús para atrás, lo contrario de Mateo. Pero ¿en dónde encontramos la gran diferencia? Que es a lo que quiero ir. En el versículo 34 de Lucas 3. ¿Están mirando en la Biblia? Sí. Para que me sigan, por favor. Lucas. Sí, señor. Ok, esto es muy importante. Este detallito es muy importante. Versículo 34 dice que fue hijo de Jacob, que fue hijo de Isaac, y que fue hijo de Abraham. O sea, recuerden, recordemos, Abraham tuvo dos hijos inicialmente, Ismael, que era el de no la promesa, e Isaac, que fue el de la promesa con Sara, ¿cierto? Entonces Lucas, bueno, y ahí sigue Abraham, que fue el hijo de Terán. ¿Se acuerdan cuando vimos el gráfico de dónde venía Abraham? Y sigue hasta que llega al versículo 38, donde dice que fue hijo de Enos, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue el hijo de Dios. Óigalo bien, esto es muy importante. Esto significa que Mateo, recordemos, y como inicia aquí la frase, el sabor judío del Evangelio de Mateo era dejarle claro, y lo dije en la clase pasada, a los judíos que Jesús era judío y que el Mesías venía de la descendencia de David. ¿Sí? Para ellos era muy importante. Pero Lucas va, entre comillas, permítame, va un poco más allá. Dice, no solamente los judíos es Jesús, sino Jesús es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos ahí en la explicación de Lucas, que va hasta Adán. De ahí viene la descendencia de Jesús. Entonces, mientras el propósito de Mateo es decirle a la comunidad judía, mire, él es el Mesías y viene del linaje de David, etcétera, etcétera, lo que está explicado en todo el versículo, en todo el capítulo 1 de Mateo. Lucas dice, es el Salvador del mundo. ¿Sí? ¿Y por qué el Salvador del mundo? ¿Sí? El mundo somos todos, entonces vámonos. ¿Y por qué el Salvador del mundo? Vámonos a Génesis 12:1-3, que yo cuando les hice el repaso de Génesis les dije, se considera esta una de las citas centrales de toda la Biblia. ¿Sí? Génesis 12:1-3. Dice, Dios llama a Abraham. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Entonces, primero, eso muestra o la Biblia nos dice, Abraham fue el primer judío. Fue el primer judío. Y sobre él bendecirá a todas, como dice, a todas las naciones del mundo, o sea, a todos nosotros. Entonces, mira qué interesante este análisis que nos permite hacer la palabra de Dios, ¿sí? Por eso, metiéndonos ahora ya en Mateo particularmente, la importancia a veces de que cuando estemos leyendo la Biblia, irnos a esas citas paralelas para ver qué nos enseña esa otra cita. Siempre, ojo, nunca va a haber contradicción. La Biblia no se contradice, ¿sí? Nos va a dar más elementos para poder tener un buen, digamos, un buen análisis, un buen estudio de la palabra y sobre todo, cuál es el mensaje. Yo les voy a confesar algo. Yo me he leído varias veces por algunas clases la genealogía de Jesús en Mateo y nunca le había puesto cuidado. Nunca le había puesto cuidado. Hasta cuando a través de estos estudios me remití a la de Lucas y entonces estudiamos con mi esposa cuál es la diferencia y qué nos dice. ¿Sí? Sí, hay algunos intérpretes, no está en la Biblia, claro, inclusive eso está entre los estudios, que la genealogía que se muestra en Lucas es la que viene de María, o sea, por la rama de María, pero eso no está totalmente, ¿sí? Lo más importante que sí podemos decir es que tanto María como José provienen del rey David, de la misma linaje, o sea, mejor dicho, por punta y punta, como decían en Cúcuta, la lotería de Cúcuta se gana por punta y punta. Sí, entonces, esa es la primera enseñanza que quiero dejarles hoy en el contexto histórico. ¿Ok? Segundo, el Evangelio cita, ya lo hemos dicho, aquí digo que más de 60 veces, en algún lado estuve mirando el cuadrito que había presentado la vez pasada, dice 53 en el cuadro, pero más allá de eso, es que es el Evangelio que más cita pasajes del Antiguo Testamento. Y hace énfasis en que en Cristo se cumplen todas las promesas que venían del Antiguo Testamento, y yo creo que nos quedemos con eso, más que con el número de veces, es que en Cristo se están haciendo realidad todas las promesas que vienen del Antiguo Testamento, perdón, todas las profecías o promesas del Antiguo Testamento. Tercero, la probabilidad de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía, obviamente es evidente por varios hechos. Primero, Mateo normalmente cita las costumbres judías sin explicarlas. Él no las explica, en contraste a los otros evangelios que sí entran a dar una explicación. Entonces, volvamos, miremos Mateo 15, 1, 20. Vamos a mirar dos ejemplos sobre eso para entender. Yo quiero que nos quede todo muy claro dos cosas. Lo primero, la importancia de leer los textos paralelos. Y dos, la naturaleza o el objetivo de Mateo escribirle a los judíos. Eso es muy importante que nos quede hoy. Entonces, cuando nos vamos a Mateo 15 en sus Biblias, por favor, Mateo 15, del 1 al 20, probablemente no la vamos a leer todo, pero se refiere a lo que hace impuro al hombre. Dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron a Jesús, ¿sí? Ojo, maestros de la ley, maestros y fariseos de la ley. Y le pregunta, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Es decir, ¿qué le están diciendo? No están cumpliendo la ley, no están cumpliendo algunas cosas de Levítico sobre la importancia de lavarse las manos antes de comer. Para ellos era más importante eso que otras cosas. Pero miren la respuesta que les da Jesús. Jesús les pregunta, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Es decir, Mateo simplemente
O sea, él no se pone a explicar por qué, sino él de una vez dice lo que Jesús hizo. ¿Cómo les contestó Jesús? Pero si nos vamos al paralelo de Mateo 15, que es Marcos 7, 1, 23, vamos a ver qué nos dice Marcos. ¿Sí? Marcos 7, 1, 23, en el paralelo Marcos 7, 1, 23. El título es el mismo, ¿qué es lo que hace impuro a los hombres? Entonces se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido la ceremonia de lavársela, lo criticaron. Y empieza Marcos a dar la explicación, entre comillas, como la justificación de por qué los judíos le preguntaron eso a Jesús. ¿Ven la diferencia? Mateo no se preocupa por eso, ¿sí? No. Los otros, de pronto uno otro evangelio sí hace detalle de eso. Eso no significa que el uno sea más importante que el otro o que Mateo entonces, porque solamente escribió hasta ahí. No. Aquí lo que tenemos que es entender el propósito del libro de Mateo por el cual lo escribió Mateo. Y ya sabemos cuál es. Es convencer a los judíos que el Mesías es Cristo. Eso es. Eso es. Otro ejemplo, Mateo 27, 57, 61. ¿Me están siguiendo, cierto? Mateo 27. Otro ejemplo. Mateo 27, 57, 61. Dice, el título que tiene acá es Jesús es sepultado. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo diera. Entonces, es ese el que cuando José de Arimatea ahí pide el cuerpo de Jesús después de que él muere para irlo a enterrar. ¿Sí? Más o menos es esa la cita. Hasta el 61. No lo voy a leer todo. Pero si nos vamos a Marcos 15, 42, o podemos irnos a Lucas, digamos Lucas 23 para no quedarnos en Marcos, que fue la explicación anterior, sino vámonos a Lucas 23, 50. ¿Sí? Lucas 23, 50. Lucas 23, 50. Dice, Lucas empieza a dar una explicación un poco más allá de lo que quién era José de Arimatea. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea, pertenecía a la Junta Suprema de los Judíos. Este José, que esperaba el reino de Dios y que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. O sea, José era el Sanedrín, José de Arimatea. Entonces, fíjate que los evangelios no se están contradiciendo, el uno no, simplemente es complemento. Entonces, el mensaje acá, para explicar esa y yo quiero que quede muy claro lo de los paralelos para todos cuando ustedes estén estudiando cualquier evangelio. Siempre importante, o la Biblia en general, leer el contexto de la cita, ¿sí? Y en los evangelios se nos presenta esa, entre comillas, esa ventaja que en la misma cita aparecen los paralelos, ¿ves? En cambio, cuando no sucede eso, hay Biblias de estudio, por eso es interesante tener Biblias de estudio que abajo tienen los comentarios y colocan una cita, vea cita tal, ¿sí? Entonces, ir a ver esa cita para ver qué nos dice esa cita. Sí, entonces eso es muy importante. Recuerden que el objetivo es conociendo la Biblia, es cómo la estudiamos, cómo la podemos entender más desde el punto de vista de los contextos y todas esas cosas, contexto histórico, geográfico y tal, pero también porque muchas veces la edificación de nosotros no está a veces directamente tan clara en el primer texto que vemos, sino de pronto después el Espíritu de Dios nos habla más a través de otra cita. ¿Sí? Entonces, eso es como el mensaje de este punto. Y otros que constantemente Mateo se refiere a Cristo como el hijo de David. Y ya perdón, Manuel. Señor. Qué pena. Es que tú nombras versículos paralelos. Sí. Usualmente es lo que se conoce como concordancias. No. Vale, muy importante tu pregunta, Ricardo. No. Citas paralelas o versículos paralelos se dan solamente en los 4 evangelios. Se les llaman evangelios paralelos o sinópticos. ¿Sí? Sinópticos. Y son solamente en los 4.
que cada evangelista tuvo una visión diferente de cómo escribirlo. Recordemos que Mateo anduvo con Jesús, ¿sí? Marcos no, Lucas tampoco, Juan sí, ¿cierto? Pero ¿qué se dice? Que Marcos, pero Marcos fue el primer, si recordamos la fecha de cuando se escribieron, ¿recuerda? Marcos se dice que fue el primero en escribirse, que fue entre el año 50 y 60, mientras que Mateo fue como del 60 entre 58 y 60. Entonces los críticos dicen, probablemente Mateo cogió apuntes de Marcos, ¿sí? ¿Y Marcos de dónde? Marcos anduvo, pero no entre ellos, pero investigó, le contaron, le pudo haber contado Pedro porque él le dio muy llavería con Pedro. Sí, entonces Marcos escribe lo que le contaron y probablemente vio algunas cosas, sí, porque finalmente fueron contemporáneos. Mientras que Juan sí estuvo con Jesús, ya saben la historia, hasta el último día, y por eso se escribió Juan en el año 90, más o menos, del 80 al 90, sí, después escribió Apocalipsis en el año 90. Y Lucas escribió mucho fue porque le investigó, además de que era médico, escribía muy bien escritor, recuerden que escribió en el griego y tal, y Lucas además estuvo mucho también con Pablo y Pablo recibió el mensaje directamente de Cristo, ¿sí? Entonces probablemente Lucas, por eso también da una narrativa muy importante. Esos son los sinópticos paralelos. Y las concordancias son que al final de la Biblia, tú buscas una palabra cualquiera, matar. Y entonces, en todas las citas bíblicas importantes que aparece la palabra matar. ¿Sí? Esos son concordancias. No todas las Biblias lo tienen. ¿Sí? Es también muy bueno cuando uno compra una Biblia, pues que tenga concordancia y que ojalá tenga... hay dos, digamos, una Biblia de estudio es muy diferente a una Biblia tradicional, por lo que te digo, porque explica mapas, explica temas geográficos, históricos y todo. Pero sí muy importante al comienzo tener las concordancias. Ahora, esto ya es algo que yo opino. Las concordancias sí las siguen usando mucho y todo, pero pues hoy en día con el tema de Google, que uno llegue a buscar tal cosa y pum, le aparecen las citas, ¿cierto? Las citas pero lo importante de la concordancia es que uno va más rápido porque puede ver en 3 o 4 citas. Si usted dice, por ejemplo, Abigail, que era una mujer, ¿cierto? Abigail, ¡pum! ¿En dónde está? ¿En dónde figura? En Isaías 25, 3, 42. Te va a la concordancia, pero obviamente en la concordancia usted no va a encontrar absolutamente todas las palabras, ¿sí? Pero eso es concordancia, ¿ok? Y eso es paralelos y sinónimos. ¿Ya claro, Ricardo? De hecho, estoy descubriendo algo. Yo tengo una Biblia de estudio. Sí. Y veo que en los 4 evangelios, al principio de cada capítulo, aparecen unos paréntesis donde se refieren a los otros evangelios. Sí. Pero en el resto de la Biblia, eso no sucede, sino al final, y es como una ampliación de la explicación. No aparece expresamente como vayas y mire, sino que esto también puede estar referido en tal parte, y solo aparece, y no aparece en los 4 evangelios, sino solamente lo que tú llamas los paralelos. Ya. Acabo de escribir esto en mi Biblia. Ya. ¿Qué Biblia tiene usted? Esta es de Biblia de Estudio de la Vida Plena. Pero sí la he escuchado, sí. Es basada en la Reina Valera también, pero sí. Es la Reina Valera, sí. Sí. Yo ahorita les muestro, ahora más tarde, les muestro lo de la explicación de la Biblia de estudio, que yo creo que es muy sencillito. Yo le he dicho que es católica y me gusta mucho. Bueno, yo ya la tengo allá y todo, entonces ya no la cambio, pues. Pero yo sí busco más Biblias, ¿no? Tengo 3, 4 Biblias acá diferentes. Hay Biblias de estudio, Biblias de investigación, de la Thompson, que es para estudios a fondo. Bueno, hay diferentes Biblias, ¿no? Y obviamente también está Internet. Pero eso sí depende también mucho de la editorial, ¿sí? De la editorial. Bueno, entonces el otro que constantemente se refiere a Cristo como el hijo de David, ya sabemos por qué se refería al hijo de David. Entonces, menciono ahí 9:27, Mateo 9:27,
dice, al salir Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron. ¿Recuerdan ese pasaje cuando sana a 2 ciegos y le dicen los ciegos, ten compasión de nosotros, hijo de David? ¿Sí? Ten compasión de nosotros, hijo de David. Entonces, él cuando menciona, él cita varias veces esa palabra, hijo de David. En el 12:23 también, que es en otro milagro, creo que hay en el 12:23, dice, están acusando a Jesús, acusación contra Jesús. Entonces lo llevaron a Jesús, le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado y Jesús le devolvió la vista y él habla. Y todos se preguntaron admirados, ¿será este el hijo de David? Esa pregunta que hacen ahí los que están, los fariseos que están ahí, porque más adelante dice, al oír esto los fariseos dijeron, Belcebú, lo trataron a Jesús de demonio. Ahí viene una explicación. Eso vamos a ver más adelante unos textos muy interesantes, no hoy, sino más adelante en otras clases, porque ese tiene una explicación muy bonita. Pero aquí a lo que estamos explicando lo de hijo de David es porque la connotación para ellos era fundamental el saber que la genealogía, que es a lo que estamos haciendo hoy el énfasis en el estudio, de que él era judío y era el Mesías y venía desde Abraham, ¿sí? Entonces, claro, entonces, perfectamente Mateo, perfectamente no lo pudo haber mencionado. No sé si en Marcos 3:20, no era, busca Marcos 3:20, mami. A ver si de pronto hay también referencia a hijo de David. Probablemente sí, porque es casi una acusación que después ellos le están haciendo a Jesús. Y se bueno a la gente de Michael cuando yo leí. No hace referencia. Mira que Marcos no lo llama hijo de David. Esto no significa entonces que está diciendo mentira. No, el propósito del libro. ¿Sí? El propósito del libro. Obviamente, al decir yo que Mateo escribió para los judíos, no quiere decir que no es para nosotros también, ¿no? Pues por supuesto para nosotros. Yo no sé, y eso es una pregunta que cuando lleguemos a la primera yo le voy a preguntar a Mateo, bueno, usted cuando escribió usted sí pensó que yo de chinaco todavía iba a leerlo, ¿sí? No, pues eso ya es la obra que hizo Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él les dio esa orden y por eso fue la cita de la semana pasada, ir por todas las naciones y evangelicen, compartan la palabra y evangelicen. Bueno, entonces Mateo llega a proteger sensibilidades judías con respecto al nombre de Dios. Esto que les voy a comentar es bien importante también, con respecto al nombre de Dios, refiriéndose al reino de los cielos. Mateo no habla del reino de Dios, sino el reino de los cielos, mientras que los otros evangelios hablan del reino de Dios, hablan del reino de Dios. Y todos los temas principales del libro están realmente arraigados en el antiguo, o sea, muy pegados al Antiguo Testamento, a citas del Antiguo Testamento que vamos a ver ahora, y colocados a la luz de las expectativas del Mesías que venía de Israel, ¿sí? Ahorita volvemos acá a lo del reino de los cielos y el reino de Dios. Dejémoslo ahí en stand-by, ahorita voy a explicar esa parte. Entonces, el uso de Mateo del griego también puede sugerir que estaba escribiendo como un judío palestino, o sea, Palestina es todo lo que se conocía, ¿sí? Alguna vez ya explicamos hace poquito porque se le decía palestino, ¿se acuerda que fueron la iglesia romana, Roma, pues, particularmente, que para desaparecer la raza judía o el nombre judío le dio la región, entonces eso dejó de llamarlo Israel y lo puso Palestina, ¿sí? Como un judío palestino o a judíos helenistas en otros lugares, o sea, judíos helenistas era digamos, como una... Sí, a los griegos se les llamaban helenistas en el imperio que dejaron después, cuando los romanos ellos los llaman helenistas, y muchos judíos que nacieron en ese imperio, llamémoslo así griego, pues se les llamaban judíos helenistas, ¿sí? Que quedaron dispersos cuando vinieron recordemos, de la diáspora, cuando estuvieron en cautiverio 70 años en Babilonia y que están regresando. Ellos no regresaron todos de una, fueron regresando a través de los años, pero muchos quedaron regados en diferentes partes de Europa, ¿sí? Entonces, a los judíos que tenían
llamemos esas, yo diría como costumbres o influencia la palabra, mi amor, está bien, griega, el imperio griego, pues le llamaban helenistas, ¿sí? Entonces, él puede sugerir que está escribiendo a judíos de Palestina o judíos helenistas en otros lugares. Entonces, pero él lo que sí fue, escribió un testigo ocular, o sea, él vio todos los hechos, los acontecimientos, todo lo que yo lo describió, y dio testimonio original de las palabras y las obras que Jesús hizo. Sí, o sea, él fue testigo ocular, como se dice. Y finalmente, en este contexto histórico, el propósito es claro, y lo he repetido ya muchísimas veces y espero que eso se nos va a quedar ya, que Jesús es el Mesías de la nación judía, ¿sí? De la nación judía, esperando que fue esperado por mucho tiempo. Pues todo tiene un propósito. Ustedes dirán, pero ¿por qué los judíos de hoy no creen en Jesús? Pues parte de eso es, ¿cierto? Parte de ese es el plan. Pero mira que eso es lo que ha permitido que nosotros hayamos conocido a Jesús. ¿Cómo les parece? Que nosotros hayamos llegado a conocer a Jesús y obtener la vida eterna con él. Entonces, la gran cantidad de citas que Pilar me preguntaba la semana pasada en el Antiguo Testamento, pues está básicamente diseñada para mostrar la unión entre el Mesías, de la promesa que se habla en el Antiguo Testamento, y el Cristo de la historia, o sea, el Cristo del Nuevo Testamento. Y ese propósito nunca va a estar fuera del enfoque de Mateo, siempre lo va a resaltar. Y él llega a incluir muchos detalles que inciden en las profecías del Antiguo Testamento como pruebas de declaraciones mesiánicas, es decir, del Mesías de Jesús. Y voy a citar esos 2-3 citas nomás. Tú buscas, alguien allá, por favor, Mateo 13:35 y otra persona, Mateo 21:4. Yo voy a leer Mateo 2:17-18. Mateo 2:17-18, la voy a leer acá. 2:17-18. Dice, Manuel, perdón que yo miré en Google qué citas bíblicas habían del Antiguo Testamento que nombraban a Mateo y dice que ninguna, que porque corresponde al Nuevo Testamento. ¿Cómo fue la pregunta que le hizo? En Google busqué qué citas bíblicas hay en el Nuevo Testamento que nombran a Mateo. En el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. ¿Qué citas no, porque Mateo no existe en el Antiguo Testamento. No, la exacto, Mateo es del Nuevo, pero es que usted nos había dejado de tarea averiguar qué citas bíblicas hablaban de Mateo en el Antiguo Testamento. No, ¿qué citas se mencionan en Mateo, en el libro de Mateo, del Antiguo Testamento? Lo contrario. Ah, entonces yo entendí mal. Sí, no, y aquí están referenciadas varias. Voy a leer solamente esas tres, que están en rojo. Mateo 2:17-18. Mateo 2, del 17 al 18, ¿qué dice? Dice, así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Se oyó una voz enramada, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo me voy a esa cita aquí en mi Biblia que tiene la explicación, ahí me dice en dónde está Jeremías. ¿A qué cita de Jeremías se refiere? Se refiere a Jeremías 31:15. Entonces, cuando me voy a Jeremías 31:15, ¿sí? Está la cita que está escrita en Mateo exactamente igual, pero si yo me voy a lo que dice Jeremías se está refiriendo ahí, esa cita se está refiriendo al regreso del pueblo judío desde Egipto después de la cautividad, ¿sí? Entonces, para poder entender por qué Jesús lo dice, por qué Mateo, perdón, lo está diciendo, ahí está diciendo, así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías, que se oyó una voz enramada, llanto y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. O sea, Raquel, ¿quién era Raquel? Raquel era la esposa de Jacob, y Jacob, pues, entre los hijos que tuvo fue a Judá, ¿sí? Entonces, Raquel era la esposa preferida de Jacob, madre de José y de Benjamín, ¿sí? Que eran los dos hijos menores de Jacob. José, que fue el que estuvo cautivo en Egipto. Entonces, la cita se está refiriendo, obviamente, cuando se supone que Raquel, cuando creen que le mataron a José, pues ella lloró
lloró muchísimo y grandes lamentos, y era que ella lloraba por sus hijos, ¿sí? Por su hijo. Entonces, a eso se está refiriendo, a que, entonces, para poder entender, por ejemplo, esa cita, pues tendríamos que ir a analizar qué nos dice Jeremías, ¿sí? Y eso lo está comparando con la matanza Y, de los niños. y entonces, ¿qué pasa? Cuando Mateo está escribiendo eso, pues los judíos lo sabían, porque los judíos sí conocían el libro de Jeremías, ¿sí? Por eso hace énfasis mucho en el Antiguo Testamento, porque los judíos sí conocían el Antiguo Testamento. Sí, sí. Lo que pasa es que en esto que dice, que leyó Manuel, se refiere a la matanza de los niños. Y esto fue Sí, cuando Herodes mandó a matar los niños. Entonces, esto fue una profecía que fue escrita por Jeremías. En Jeremías 31:15 fue una profecía. Entonces, está refiriéndose también allí, o sea, hace referencia a la matanza de los niños por parte de Herodes el Grande. Sí, porque eso está en el versículo 16, pero es que yo no lo leí desde allá, desde acá no lo leí. No, por eso. Pero entonces, esto que tú acabas de explicar, voz fue oída en Ramá, se puede tomar en los dos sentidos, claro. En los dos sentidos. Claro. Entonces, para que no se vayan a... Sí, para que no, por eso expliqué lo de Raquel, ¿sí? ¿Quién era Raquel? Cuando nos vamos a Jeremías y estudiamos a Jeremías, entonces, a esa Raquel que se refiere es a la madre de José y de Benjamín, los hijos de Jacob con ella, ¿sí? Y aquí está refiriéndose a Raquel, es a los niños. A los niños que fueron matados por Herodes. Sí, válida la aclaración. Bueno, si vamos a, ¿quién tiene Mateo 13:35? Yo. Léela, por favor. Así se cumplió lo que anunció el profeta. Voy a abrir la boca pronunciando parábolas, profiriendo cosas ocultas desde la creación del mundo. Ok. Entonces, para poder entender esa parte, tendríamos que ir ¿a qué se refiere ahí? Tendríamos que ir al Salmo 78, ¿sí? Porque está refiriéndose a un profeta, ¿sí? Entonces, esto dice para que se cumpliera lo que había dicho el profeta, hablaré por medio de parábola. Entonces, cuando nos vamos al Salmo 78, vamos a entender bien esa cita, ¿sí? Salmo 78, 78, Salmo 78, 2. Salmo 78, 2. ¿Ya lo tienen ahí? Lo leo acá. Dice, oración por el rey. 78, perdón. Dice, acciones de Dios en favor de su pueblo. Pueblo mío, atiende a mi esperanza, inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes, diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. Es decir, entonces Mateo está diciendo en el 13:35, en el 13:35 Mateo está diciendo, esto fue para que se cumpliera lo que ha dicho el profeta, hablaré por medio de parábolas. Cuando nos vamos a la cita, está diciendo, el Salmo está diciendo, voy a hablar por medio de refranes, que es un equivalente a parábola. Diré cosas que han estado en secreto desde el tiempo antiguo, lo que hemos oído, sabemos y nuestros padres nos contaron. Es decir, la Biblia, al estudiarla, sí, es muy importante tener, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Entonces es muy importante tener la Biblia de estudio para poder yo entender claramente qué está escribiendo, valga la redundancia, el escritor sagrado ahí. ¿Por qué Mateo estaba escribiendo eso? Pues por una sencilla razón, porque ahí Mateo les va a escribir, ahí está escribiendo una serie de parábolas, está escribiendo un sermón que llama el sermón en 7 parábolas, ¿sí? Entonces, para poder entender por qué él se está refiriendo, Jesús les estaba escribiendo, les estaba hablando en parábolas para que fuera más fácil entender, ¿sí? Jesús habló de todo a la gente por medio de parábolas. Dice, si nos vamos ahí a la cita 13:34, Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas y sin parábolas no les hablaba.
¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que ha dicho el profeta. ¿En dónde? En el Salmo, ¿ok? Y la última, 21:4, ¿quién la tiene? Yo. ¿Qué dice, Ricardo? Todo esto es Reina Valera. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ok, muy bien. Entonces, cuando nos vamos a esa cita, para saber cuál profeta fue, está en Zacarías, que es el de la profecía de que va a entrar Zacarías 9:9. Sí, ¿listo? Zacarías 9:9, ¿ok? Entonces, mira yo sé que de pronto les va a parecer un poquito complejo, pero esa es la manera de poder estudiar la Biblia, ¿sí? No solamente el antiguo, en el antiguo no me detuve mucho a esas cosas, pero igual pasa, ¿sí? Entonces, digamos que eso enriquece mucho más el estudio y, como les digo, enriquece cuál es el mensaje que Dios nos está transmitiendo para cada uno de nosotros. Para terminar, diferencia del reino de Dios, como lo mencionan los evangelios, y el reino de los cielos que presenta Mateo frente a los otros evangelios. ¿Por qué creen? A ver, una pregunta de quiz. ¿Por qué creen que Mateo hace más, no menciona reino de Dios, sino reino de los cielos? Reconozco que la pregunta no es sencilla de responder. Aquí mi esposa me está haciendo caras de que no tiene ni idea. Este es un profesor cuchilla, eso ya lo ¿Y no es lo sabemos. mismo? ¿No es lo mismo? Sí, sí es lo mismo. Sí es lo mismo. Sí es Pero lo yo me mismo, aventuro. pero sí es lo mismo, pero Mateo no lo llama reino de Dios, sino reino de los cielos. Me aventuro, Manuel. Pues es que es dependiendo del pueblo al que él está hablando, ¿no? Porque Por ahí va, por ahí va. sí, es dependiendo al pueblo que ellos están, al que va dirigido, ¿no? Al que iba dirigido Que son los judíos. ese evangelio. El pueblo judío no nombra a Dios, lo tiene como prohibido. Exactamente. Para el pueblo judío, la palabra Dios es impronunciable. La palabra que nosotros conocemos como Yahvé, y no me voy a detener mucho ahí porque pues tiene su complejidad para explicarlo, y ya por tiempo no me voy a detener mucho ahí, pero el tema es ese. Para el pueblo judío, inclusive hoy, el nombre de Dios era impronunciable, es impronunciable. Entonces, como Mateo, muy bien, ¿quién fue la que me habló ahí que no la puedo ver? Es Karina. muy... ¿Quién? Perdón. Carolina. Ah, ¿cómo está Karina? Karina, la mamá de Tomás. Karina, qué bueno. Entonces, como va dirigido al pueblo judío, pues él se cuidó mucho de no ofenderlos, ¿sí? Entonces no se refería al reino de Dios, sino al reino de los cielos. Mientras todos los demás evangelistas sí mencionan al reino de Dios. Repito, esto no es que se esté contradiciendo la Biblia o que esté diciendo no, sino es parte, como bien lo explicó Carolina, en la forma como se está dirigiendo, ¿sí? El propósito del escritor sagrado con ese a quien iba dirigido. Para él lo importante, y repito y insisto en eso, que los judíos entendieran que Cristo era el Mesías. Entonces él no les iba a ofender diciéndoles que era Dios, porque si menos lo iban a escuchar, ¿sí? Es esa, pero muy bien, muy bien. Entonces, aquí están tres explicaciones. Uno, la primera es la audiencia de Mateo. Mateo escribe principalmente para los judíos. Los judíos, aquí viene parte de la explicación, los judíos del siglo I tenían un profundo respeto por el nombre de Dios. El tetragramatón es esto, o sea, tetragramatón es la forma como se escribe Dios en hebreo, ¿sí? Entonces, pues es impronunciable. Entonces ellos lo escribieron de alguna manera que no se podía pronunciar, ¿cierto? Eso lo vimos en Éxodo, cuando Moisés se está acercando a Dios y todas esas cosas. Y obviamente evitaban mencionarlo directamente para no incurrir en una blasfemia porque les prohibían por la ley. Ya en las traducciones, pues aparece, se le agregaron las palabras para que dijera Jehová, como lo leemos nosotros. Y recuerden que para los nuevos que estén conectados, lo vayan a ver más adelante, recuerden que el hebreo vino a tener vocales ya en el año 200, 300 después de Cristo.
Sí, entonces todo ese tipo de las traducciones y eso pues nos lleva a esta situación y por eso es parte de la explicación desde el punto de vista a quién fue dirigido. El otro, era común que por reverencia se usaran expresiones indirectas como cielo para referirse a Dios. Ejemplo, en lugar de decir reino de Dios, pues decían reino de los cielos. Era por reverencia, por respeto, como ya lo dijimos antes. Ahora, desde el punto de vista temático, o sea, de la escritura, ¿sí? Mateo presenta a Jesús como el rey prometido en las profecías del Antiguo Testamento, cumpliendo el pacto davídico, o sea, de David, y trayendo el reino anunciado por los profetas, que era lo que se esperaba. Marcos y Lucas escriben para gentiles, romanos y griegos, principalmente, quienes no tenían la misma tradición de evitar decir Dios. ¿Por qué? Porque ellos, pues, los romanos y los griegos eran no hablamos aquí de gentiles, o sea, no judíos, por lo que para ellos sí les usaba directamente el reino de Dios como para que lo entendieran más fácilmente, ¿sí? Recuerden que los imperios en el Antiguo Testamento hablábamos de que todos los dioses que habían, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y que el único Dios verdadero, como dijeron varios, que en el Antiguo Testamento es el Dios que conocemos hoy en día, ¿no? El Dios nuestro, el Dios de Abraham, como decimos nosotros, de Jacob, de José. Y finalmente el sentido equivalente. Es que en Mateo el reino de los cielos y el reino de Dios pues significan lo mismo, exactamente lo mismo, que el gobierno soberano de Dios ya presente en Cristo y es consumado en el futuro, ¿sí? O sea, el reino se hizo presente en Cristo y se consuma totalmente hacia el futuro. Finalmente, Mateo sí usa la expresión de reino de Dios en algunos casos, ahí están las citas donde él lo menciona, pero principalmente usa el reino de los cielos. Entonces, sí lo usa en estos casos, pero en todos los demás casos es el reino de los cielos. ¿Ok? Lo anterior demuestra que no son dos reinos distintos, sino es una misma realidad, pero con distinto énfasis cultural, ¿sí? Que es parte del contexto histórico que yo quería explicar. Se nos acabó el tiempo. Hay mucho de qué más hablar, pero vamos a mirar en la próxima clase el contenido. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. ¿Ok? Preguntas. Yo tengo una pregunta. Dale. Tú hiciste esta noche, lo que yo entendí, pues, es que hiciste un estudio paralelo entre Mateo y Lucas. Sí. Entonces, hay la Biblia Thompson, ¿no? Que sí, Thompson. Pienso que, pues, es como más fácil para manejar cuando uno está haciendo un estudio paralelo, ¿no? Porque una vez te acuerdas que hicimos un estudio con esa Biblia y lo que recuerdo es que al final de cada capítulo, pues viene en la misma página, o sea, esa es mi opinión, ¿no? No estar saltando de aquí a allá, de aquí para acá, ¿no? O de Mateo a Lucas o de Lucas a Marcos, por ejemplo. Porque creo que esa Biblia, al final de cada capítulo, da las referencias en la misma página. Si es que no, si estoy equivocada, ok, no estoy, porque eso hace tiempo, ¿no? Lo que se habla Sí, sí, con Marta en la iglesia se dio un estudio de la Biblia de Thompson. Es una Biblia totalmente de estudio, ¿no? Aquí los que la alcancen a ver, es de la Biblia que está hablando Marta. Es una Biblia, primero hay que hacer un curso para estudiarla, que fue a lo que asistimos nosotros, que Marta nos acompañó desde Estados Unidos y nos dieron como parte del seminario la Biblia. Esta Biblia es costosa, vale alrededor de unos 300 o 400 mil pesos. A nosotros nos lo dieron dentro del seminario, pero es compleja porque es Biblia de estudio para muchas cosas y entre las cosas que menciona es la que tiene Marta. Pero, digamos, hay Biblias como la que yo les decía, que es la de Dios habla hoy, que también son de estudio muy sencillita. Aquí no sé si alcanzan a ver. Entonces, en esta parte de abajo vienen los versículos, la explicación de los versículos que están acá, y arriba pues están, en el caso de los evangelios, están los evangelios paralelos, o sea, es también mucho más sencilla, ¿sí? Entonces, digamos, aquí está un evangelio, entonces en el evangelio acá arriba aparece la cita paralela o sinóptica, como se llama, y en la parte de abajo de la hojita, ¿sí? Están citas que explican más a profundidad lo que está en alguno de los versículos, ¿sí?
Entonces, la recomendación es tener una Biblia de estudio sencilla, pues no arrancar por la de Thompson, porque la de Thompson es de hecho, pues el seminario fue, yo no me acuerdo, Marta, cuánto tiempo fue, creo que fueron más de un mes, varias semanas, obviamente no todos los días, pero sí eran como 4 horas a la semana, algo así, no me acuerdo ya la verdad, porque fue hace más de 3 años, no Marta, más de 4 años, pero digamos, hay muchas Biblias. Pero el mensaje que yo quiero dejar hoy es que la importancia de estudiar la palabra primero que todo, ¿sí? Segundo, buscar los paralelos para que nos facilite el análisis contextual, se llama eso, del contexto de lo que estamos estudiando. Y 3, enamorarnos de la Biblia, o sea, enamorémonos de la Biblia, estudiémosla por pequeños versículos, capítulos y eso. En la medida que vayamos profundizando en Mateo, vamos a estarnos refiriendo a los otros evangelios y así también con los otros evangelios. O sea, vamos a estar cruzando eso para poder entender muchos contextos, ¿sí? Porque cosa que no pasa, y lo dijimos en la introducción de los evangelios, cosa que no pasa con ningún otro libro, solamente con los evangelios. Un ejemplo, la carta de Gálatas, por decir algo. La carta de Gálatas se refiere solamente a Gálatas. Ahí no hay otro Gálatas que vayan a buscar, bueno, ¿qué me dice Gálatas 2? No, nada. En cambio, los evangelios sí da esa posibilidad. Pues es un escrito visto por 4 personas diferentes. Que compartieron, unos de ellos vía con Jesús, otros que no compartieron, otros que después contaron después. Lo claro es que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo y como lo vimos cuando expliqué cómo se conformó el canon de la Biblia, pues es claro que hubo mucho trabajo que hacer para definir que esos eran los 27 libros que conformaban el Nuevo Testamento y que solamente eran esos 4 evangelios, que no podían haber más porque había una proliferación de evangelios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dentro de 8 ya vemos la continuación del video, no había quedado pendiente de continuación del video. La segunda parte, Pili, sí. La vemos la próxima clase, sí. Bueno. Sí. Ana Karina. No, pero Ana Cecilia. Ana Cecilia. Noemí. ¿Sí? Bueno, Ana Cecilia, bienvenida al estudio. Jairo, me alegra verlo hoy. Hermano Jairo de Palmira, ¿cierto? Me alegra verlo hoy y Carolina, ¿no? Que hizo excelente intervención. Todos bienvenidos. Les queda la grabación para que repasen. Mi nombre es Karina. Karina Castro. Karina, qué pena. Karina Castro, sí, qué pena. Me encanta tenerte, Karina, hoy en el estudio. Aquí a veces hay más personas, pero igual queda grabado y yo sé que lo ven posteriormente. Estoy enviando entonces un videito cortico, un resumen cortico de la clase de la semana, lo estaré enviando el jueves después de que envíe la grabación, ¿ok? Para que repasemos y cada vez pues, y preguntas las pueden colocar al chat con todo gusto y todos vamos aprendiendo. ¿Listo? Bueno, terminemos orando como de costumbre, vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias por este maravilloso que nos has regalado, Señor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por darnos el discernimiento espiritual para comprender, entender y enamorarnos de tu palabra, Señor. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios solamente, Señor. Gracias por todas las personas, Señor, que hoy estuvieron conectadas, por las personas que posteriormente irán a ver este estudio, Señor. Yo te oro por cada uno de ellos, Padre, por cada una de las necesidades que tú conoces perfectamente, Señor. Situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones laborales, problemas familiares, Señor. Todo aquello, Padre, que tú las conoces perfectamente, Señor. Yo te entrego cada una de estas peticiones que nacen del fondo de nuestro corazón, las ponemos delante de ti, Señor, para que tú obres, Padre, de acuerdo siempre a tu santa voluntad, sabiendo que ella es buena, agradable y perfecta, Señor. Probablemente no sea la respuesta que nosotros esperamos o queremos, pero Padre, reconocemos por nuestra fe que tú siempre nos das lo mejor para nosotros, Señor. Confiamos en que nuestras peticiones, nuestras necesidades, tú las
tendrás en cuenta y las suplirás de acuerdo al tiempo que tú tengas dispuesto para ellos, Señor. Confiamos en ellos, Señor. Ponemos en tus manos la salud de todos nosotros, la salud te oramos especialmente hoy por la salud de la hermana de Sonia, nuestra hermana de la iglesia, que está hoy en clínica. Señor, tú conoces su situación, Padre. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de ella, Socorro, Señor, Socorro Hernández, que tu mano es sanidad, Padre, tu mano de cuidado, Señor. Facilite todos los recursos médicos, hospitalarios, clínicos, para que haya un buen diagnóstico, un buen tratamiento, Señor. Te oramos por ello, Padre, con todo nuestro corazón. Y así también con cada uno de los hermanos, Señor, que tenemos necesidades de este tipo de salud, Señor, los ponemos en tus manos, para que tu mano de cuidado, de sanidad, tu protección, tu provisión esté sobre cada uno de nosotros en ellos también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te hemos orado, Señor. Quédate con nosotros esta semana y bendice cada una de nuestras vidas, Padre. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Amén. Chao, mis hermanos. Buenas noches a todos y el que el Señor les bendiga. Hermanos, gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos.